¿El cine desde una perspectiva espiritual? Matrix, El efecto mariposa, Lucy, Constantine, Inception y Sense8 son algunas de las películas que hemos abordado en Trivium Espiritual. Acompáñanos todos los sábados a las 2 de la tarde, hora Ciudad de México, a través de Bytes Radio en TuneIn o en la transmisión en Facebook de Mensajes del Corazón. Hola, ya estamos en Trivium Espiritual por medio de Bytes Radio en TuneIn y también en las páginas de Facebook de Mensajes del Corazón y de Bytes Radio. Como cada semana vamos abordando una película diferente. Esta semana nos toca abordar la película de Cabeza de Vaca, que es una película de culto. Y yo soy Mayritzi en Amoroso Servicio de Luz y por acá se va a presentar M. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva emisión de Trivium Espiritual. Gracias por acompañarnos, soy Emelis. Hola, yo soy Sandriana y también los invito a que nos participen mucho con nosotros. Ahora a mí me toca estar con la computadora, así es que los voy a estar vigilando. Estamos -2. Alguien nos lo había profetizado. Sí, más tantito. Ayer hablamos acerca de los maestros y la guía, la importancia de, esa diferenciación entre guía y maestro y que los maestros siempre ven más allá. Y adivinen que nuestro maestro ya nos había dicho, solamente van a estar 3 y nosotros dijimos, no, 5. Y adivinen qué, solamente estamos 3 y un guagua hermoso. Pero bueno. ¿3.5? 3.5. Uh-huh. Entonces, ayudas con la parte de... Nos van a decir un poco acerca de la película. Quizá ya algunos lo vieron y quizá otros no. Entonces vamos con la sinopsis con Emelis. Bueno, la película se llama Cabeza de Vaca y es una película que se estrenó en 1990. Fue dirigida por Nicolás Echeverría. La fotografía estuvo a cargo de Guillermo Navarro y fue una coproducción entre México y España. Por eso decimos que es de culto, porque ya tiene sus años esta película. Esta película narra la expedición en 1527 de Álvar Núñez Cabeza de Vaca a Florida al lado de Pánfilo Narváez. Esta embarcación naufraga en las costas de Luisiana. Entonces la mayoría de las personas que iban ahí pues dijeron adiós y solamente unos cuantos sobrevivieron. Durante ese proceso, Álvar es tomado como prisionero por una de las tribus que ahí residían y la sinopsis dice que lo obligaron a ser ayudante de chamán, pero más bien nosotros durante la preparación vimos que no fue una obligación, más bien él fue el marcaje y su plan de vida lo llevaron para allá. Entonces, gracias a esto aprende no solamente de su propio don, sino también todo el conocimiento que este chamán tenía. Después de muchos años de estar con ellos y pues dejar de ser lo que era y convertirse en lo que realmente era, por fin la ayuda que tanto pedía de que vénganme a rescatar, llegó, lo rescataron, pero ¡oh sorpresa! Él ya no era el mismo y por lo tanto él ya no se sintió cómodo al estar con todos ellos. Entonces logró también con los pocos sobrevivientes que lograron estar ahí emprender su camino hacia otro lado. La leyenda según el libro de este hombre, porque esta película está basada en los escritos de este hombre, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, dice que se fueron con destino a Sinaloa. Muy bien. Entonces, pues aquí vemos diferentes temas, desde el chamanismo, que ahí se ve la indicación de la persona que eligió, más bien como los maestros también ven esa marcación en las personas, veían que no era alguien normal y por eso lo rescató de esa parte de, pues ya estaba ahí con otros prisioneros, entonces lo sacó de ahí y lo tomó, como dice M, lo tomó de esclavo, pero ahí si lo vemos desde una parte más alta, sería parte de su misión de vida y sobre todo que antes de que alguien aprenda algo, es necesario desaprender, dejar la importancia personal a un lado y desde ahí comenzar a hacer hacia qué es lo que se requiere en cada uno. Y
pues él lo que ya se le estaba indicando era comenzar otro camino, ya no tanto desde su ego, desde esa personalidad dominante, porque él era el gran tesorero de esa expedición. Entonces imagínense, era una persona importante, llega allá y lo bajan, lo degradan a esclavo de una persona que no tenía brazos. Entonces, ¿en qué papel quedaba él? Y pasó por ese drama cósmico. Suena algo así como, ¿qué dirá la sociedad de mí que yo era una persona importante? Pues de hecho su gran drama que hizo, ¿no? Porque cuando ya estaba a punto de romper por fin esa importancia de es que yo soy mejor que ustedes no sienten nada, no saben nada, yo he ayudado al rey. Yo tengo un dios. Yo tengo un dios, yo he estado con personalidades muy importantes, tengo el puesto más importante y ustedes ¿qué van a saber, no? Y entonces esta persona nada más así como que observándolo así de, a ver en qué momento truenas, compañero. Y efectivamente truena. Sí, cuando le dio la vuelta a la isla nada más corrió según él quería escaparse y pues no llegó a ningún lugar, ni simplemente tuvo que rendirse. Pero muchos dirían ahí, qué crueldad de el chamán de hacerle todo eso, que incluso cuando le dio la vuelta a la isla y que regresó al mismo punto, que ellos sabían que iba a regresar al mismo punto, cómo se estaba burlando de él, cómo se estaba riendo con esa hazaña de él. Pero muchos dirían que no tiene sentimientos, ¿por qué él hizo esto? Pero hay que hacer resaltar que el chamán no le estaba agrediendo a él, sino que le estaba dando con todo a su importancia personal, a eso que él se creía de él mismo, que se creía superior a los demás y que por lo mismo no lo dejaba avanzar. Y cuando tuvo él este punto de quiebre, en donde nosotros decimos que se rindió realmente, fue cuando realmente pudo hacer ya un cambio de camino, un cambio de paradigmas mentales que tenía y realmente abrirse y escuchar hacia ese nuevo universo que se le estaba abriendo. Y sobre todo con los ojos de inocencia, porque ya al quitar todo el juicio, todos los miedos, todo lo que tenía antes, incluso empezó a ver el mundo con unos ojos diferentes, ¿no? Su mirada cambió, su comportamiento. Humildad. Y iba más docilito, así de, bueno, ¿quieren esto? Sí, está bien, ahí voy. Aunque no se pudieran comunicar, como que él ya hacía el intento por entender lo que le estaban diciendo. Entender las necesidades. Entender las necesidades del otro, porque incluso ya le daba de comer con buena voluntad al chamán que no tenía piernas. Ya antes decía, ay, pero es que que el otro, y el otro también le escupía para darle duro a su importancia personal. Después, no, mira, sí come, ¿te gustó? Ay, sí está bueno, ¿no? Ajá, y lo llevó a bañarse y todo eso. Y siempre decimos eso, ¿no? El maestro reconoce por dónde llegarle. Y pues si es rey o reina, siempre dicen, pues es tirarlo del trono, y no de mala manera, sino que es quitarle esa importancia personal, la idea que cada uno tiene de sí mismo, y si ya no es algo que corresponde, ya no está ayudando para el plan de vida, para lo más alto, pues adivinen qué corresponde, dejarlo a un lado. Pero muchas veces decimos, sí, vamos con esa idea, sí estoy de acuerdo, pero a la mera hora hay resistencia. Y él ni siquiera no se dio cuenta de que él ya lo estaba haciendo. Ajá, y como retomando lo que dice Mayuritzin y enlazándolo con la plática temática mensual que tuvimos justamente en esta semana, que fue ayer, justamente es dependiendo del tipo de persona, es el tipo de enfoque que va a tener el maestro hacia ti. Si eres un rey que quiere solo súbditos, pues te van a tirar del trono. Si eres alguien totalmente sensible, que llora por todo, pues primero te estabilizan. Y entonces ahí cabe la maestría, valga la redundancia del maestro, de determinar hacia dónde y cómo te va a llevar de una forma en que realmente te ayude. Así es, porque pues nadie es igual, y el maestro siempre tiene esa capacidad de observar, así como el chamán tuvo esa capacidad de reconocer que el cuerpo etérico no era igual que el de los demás y por eso lo eligió, lo dejó cerca. Y pues ahí vemos en el proceso de la película, primero le quitó su importancia personal, lo hizo llegar hacia la humildad, y ya que estaba más dócil, ahora sí le empezó a enseñarlo, inició y le enseñó otras cosas acerca de el movimiento energético que él mismo pues no se imaginaba, pues dentro de su religión español, qué ideas tenía, y sobre todo pues él venía a dominar, él venía a conquistar, salió conquistado. Sí, es lo que nos comentaba Gálata justamente cuando estábamos preparando este tema, que la contradicción de cómo los españoles venían a hacer ese dominio y esclavitud, él resultó esclavo y pues tuvo que domarse, no le quedó de otra, y más que nada fue por justamente el proceso
personal que, si bien él no lo reconocía conscientemente, era el camino que él ya había decidido y por qué iba a seguir este caminito de llegar como conquistador, de que lo agarraran como esclavo y todo el proceso interno espiritual que después tuvo que hacer para ya con ese conocimiento luego regresar a integrarse a su sociedad, que ese era lo ideal, y compartir esa nueva visión. Sí, no, pasó a ser parte de una víctima, ¿no? Lo dejó ahí en un pedacito como que, ay, ¿y luego qué voy a hacer? Más bien era llevarlo hacia más, como dice Sandri. Entonces, si ya tenía esa capacidad de visión de algo mucho más allá, pues lo hubiera llevado hacia España, hacia el lugar de donde conocía a más gente, pero simplemente cuando llegaron con él se empezó a cerrar, ya no sabía cómo encontrarse cómo relacionarse con las demás personas. Yo creo que él mismo se preguntaba, ¿era yo así? Tenía esa forma de expresión y no respetar algo más, y él mismo ya se veía como que no estaba sintiéndose en un lugar, no, que necesitaba hacer esa conexión, ¿verdad? Exacto, porque muchas veces nos dicen, nosotros somos necios, que cuando empezamos a hacer ese cambio de vibración, las personas que ya no tienen que estar en tu vida se van a ir, y nuevas personas que están acorde a tu mismo nivel de vibración van a llegar porque tienen un propósito. Igual pasó con él, o sea, empezar a ver todo este proceso que sufrió y esa apertura a una nueva visión y a entender que había algo más allá de lo que todo lo habían enseñado de una manera tan estricta en una religión, es abrirle esa parte de sensibilidad, la empatía hacia otros, ver otra perspectiva del mundo e incluso ver que él podía ayudar a otras personas con el propio don que se le despertó, y pues llega con el choque de cultura de... Aquí todo mundo le importa solamente ellos mismos, obtener un beneficio para ellos, decir mentiras, matar, agredir al otro pasar sin con causa. quien tenga que pasar encima. Exacto. Entonces, pues él ya decía, no, es que esto ya no es lo mío, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dicen mucho? Cuando tú ya tienes resuelta cierta parte, que ya avanzaste en un camino y que ya identificas esas partes, dices, ay, yo era así, o ya sabes, a él le podría yo ayudar de esta forma. Y es como él se reflejaba, por así decirlo, con sus otros compañeros, que a pesar de que estuvieron juntos cierta parte del periodo, ellos no dejaron esa parte del ego de que, ay, pues vamos a sobrevivir en estas condiciones y cuando regresemos pues ya contamos las historias de los ríos de oro y las ciudades doradas y las mujeres y todo. Entonces ahí él claramente ve cómo era él antes y cómo él ya hizo un cambio, que justamente por eso él ya no se sentía ni de aquí ni de allá, ya no sabía para dónde hacerse. Y justamente ahí, si bien cuando empezó su proceso de transformación, que lo ayudó el chamán, al final él ya no tenía una guía en la cual él serenarse o centrarse, porque ya no supo hacia dónde, o tal vez no le enseñaron esa parte del camino, qué es lo que tenía que hacer cuando se reintegrara. O pues ya no les dio tiempo por la forma en que llegó la ayuda a rescatarlos, ¿no? A rescatarlos, comillas. Sí, el chamán realmente no se veía que tuviera esa visión de que tuviera que llevar ese conocimiento hacia otro lado, sino nada más como dentro de la misma tribu. Lo que él hizo fue meterlo, como presentarlo con la tribu, cuando se ve que el chamán estaba haciendo ahí un ritual para hacerle daño a una persona. Ahora sí que creó la necesidad para que le llamaran y ya mandó ahora sí al que ya había entrenado a Cabeza de Vaca y le dice, bueno, no le dice, pero se ve que le tocaba hacer, y ahí tiene una de las primeras transformaciones con ayuda de un enteógeno, que era un tecito, y ahí se ve que sus sentidos se abren, que pues vemos que muchas personas buscan esa apertura con los hongos, con diferentes sustancias, pero ¿con qué propósito? Aquí tenían un propósito muy claro, salvar a esta persona porque tenía dañado el ojo y ya estaba pasando por diferentes procesos, entonces querían ayudarle. Y ya fue ahí con la tribu, ahí empezó ya su papel de chamán, Cabeza de Vaca, como ya frente a otras personas, pero antes pues el que se hacía cargo era el otro chamán, y ahí vemos cómo ya se introduce dentro de esa tribu, pero al final no se queda ahí, de hecho ahí sigue subiendo, inclusive ayuda a la sanación, a revivir a una persona, y su compañero de español le decía como que, no, déjalo así, ¿qué vas a hacer? ¿Qué te crees? Y el otro ya no tenía control de su cuerpo, era lo que decíamos, es que ya en esa escena cuando empieza
empieza a mover el cuerpo, bueno, el cuerpo se mueve de manera inconsciente, él no lo estaba manipulando, él no se estaba dando cuenta de cómo estaba, simplemente se dejó fluir, era un canal puro y de ahí pues el cuerpo simplemente era un instrumento para ayudar a otros. Y esa transformación que tuvo cuando estuvieron rescatando, bueno, sanándole el ojo a este ser que era un gigante que hasta tenía su harem de sus 4 mujeres, que si algunas personas dirían que es muy mal visto aquí que tuviera sus 4 mujeres y sobre todo desnudas, ahí vemos también la participación de la mujer, como durante toda la ceremonia estaba toda la tribu haciendo los ruidos, haciendo cánticos, las mujeres ahí llorando, pero también ellas estaban contribuyendo de manera energética a la sanación de esta persona. Y esto lo podemos relacionar con la película de Zapata. También, si ustedes recordarán, hay una escena donde él también le hacen sanación y la mujer chamán con sus discípulas le dicen que le dé energía a él. Ahí se rescata este papel de la mujer como también el uso del cuerpo para ayudar a la sanación, al empoderamiento. Entonces ahí vemos otra vez como no le ponen tabús, no se cierran, simplemente lo usan como una herramienta y así andan. Toda la tribu es muy abierta y pues lo que Cabeza de Vaca nunca se hubiera imaginado. A él le estaban enseñando varias cosas y él solamente se iba asimilando, que era lo que decíamos. Cuando hay un choque de culturas, hay de dos, o los dominas o los asimilas. Si hay algo que se puede rescatar de las virtudes que tiene la otra persona, la otra cultura, pues se asimila, no nada más se aniquila, como ha pasado en otras culturas. Sí, e incluso, bueno, retomando esta parte de la mujer, de cómo es un canal para la sanación y de también la forma en cómo fue el entrenado, no es que lo hubieran puesto con un libro de texto a tomar notas y esta es la teoría de lo que vas a hacer, no, lo aventaban a la práctica y es que no se necesitaba tanto pensarle, porque muchos pensarían, vamos a aprender, vamos a pensar. Dicen, no sabes nadar y te avientan pues a nadar. Entonces es de hacerlo y de sentirlo con el corazón y fue una enseñanza muy padre y que tal vez chocaba contra todos sus esquemas preestablecidos de cómo debían ser las cosas. Sí, sobre todo porque ante todo él se permitió sentir y se dejó fluir en ese momento, porque aunque no estaba entendiendo hablando a través de la comunicación lo que estaba sucediendo, o nada más veía la gravedad de la situación, pero él no sabía, pero él dijo, bueno, yo fluyo y que salga, ¿no? Y hasta él, cuando empezó a sentir que necesitaba acercarse a este hombre y tocarlo para ayudarlo, pues ahí fue cuando él como que ya le llegó el clinch de conciencia de que tenía que hacer lo que se le impulsaba a hacer y pudo sanar a esta persona, ¿no? Entonces... Que no lo hubiera hecho en sus 5 sentidos. Tuvo que haber un proceso de por medio, que es lo que también nos dicen cómo es la forma de enseñar de los nahuales o de los chamanes, que hay todo un plan detrás de, y cada paso está visualizado en cómo se debe de llevar, por ejemplo, cómo empezaron el ritual para enfermar a este gigante, luego cómo los llamaron, luego cómo le dan el enteógeno y hace todo este proceso, pero que fue un proceso tanto de transformación de él como ya aprendiz o iniciado de chamán, pero también como un miembro ya de la sociedad, porque él ya se sentía parte de, si bien su color de piel era diferente, ellos no lo segregaban por esto, y es una característica muy bonita de que, a diferencia de los españoles que, ay, ustedes son unos incultos, casi no sabemos si piensan o son animales o tienen una alma y realmente están conectados con Dios. No, los otros no, o sea, tú eres un hermano, tú pues tendrás tu importancia personal hasta por las nubes y te vamos a ayudar con eso, pero eres alguien como nosotros y es parte de la unificación, de no vernos como separados, sino como un todo. Y ver que también los dones que él tenía podían aportar mucho a la comunidad. Entonces, porque hasta la visión de las otras personas, como insistimos, no había un lenguaje de por medio, pero a través de los ojos ellos ya se podían comunicar, daban las gracias después de todo este proceso, incluso cómo fue el acogimiento de toda esta sociedad de la tribu hacia esta persona, hacia Cabeza de Vaca, ¿no? Ya lo sentían ahora sí ya como que ya formas parte de nuestro... Ya estás aquí con nosotros. Pero justo en ese momento ya fue cuando se fueron y ya empezaron a reintegrarse a su sociedad española. Entonces ahí vemos que él lo deseaba tanto y ya que se le dio,
regresar con la sociedad española, encontrarse otra vez con estas personas. Ah, no, pues ahora ya no me ubico, ya sentía ese vacío. E inclusive veía a los que dejaba atrás, no, con esa tristeza. Y ya nos toca el primer corte musical. Sí. ¿Sabían que esta película es considerada una de las mejores del cine mexicano? Pues les voy a contar el chisme completo cuando regresemos del corte. Vamos a escuchar en nuestro primer corte musical la pista denominada Mariposa de Obsidiana de Jorge Reyes. Escuchan Trivium Espiritual a través de Vice Radio, TuneIn y Mensajes del Corazón por Facebook.
Ya estamos de regreso en Trivium Espiritual por medio de Bytes Radio en TuneIn o también en Facebook por medio de la página de Mensajes del Corazón y de Bytes Radio. Hoy estamos hablando acerca de la película Cabeza de Vaca, que ya tiene unos cuantos años y está... Bueno, se dice que es una película de arte, así que si la van a ver, les recomiendo que le pongan toda la atención porque pues en las imágenes se cuenta mucha de la historia, no tanto en los diálogos. Y es una película bastante interesante. Vemos la parte del chamanismo, cómo despiertan al chamán que vivía en Cabeza de Vaca, un español que llega náufrago a las partes de ya acá América. Entonces empieza a tener contacto con esta tribu. Y ahí vemos que él, pues primero tiene mucha resistencia acerca de vivir como unos bárbaros. Y ya después llega llega ya a quererlos, a hacerse uno con esta tribu, ya que recibe la instrucción de un gran chamán y él mismo comienza a despertarse. Y aquí también podríamos abarcar un poco acerca del chamanismo, pero Melis nos va a dar la trivia que nos dijo antes de ir. La respuesta de las trivia. Esta película ocupa el lugar número 61 del top 100 de las mejores películas del cine mexicano. Y respondiendo a la pregunta de May, esta película tiene 29 años desde su estreno, así que es joven. Venezuela, pero pues tal vez no muchos la consideren como que muy apta por el tipo de temas que maneja. Incluso dentro de la comunidad española y mexicana, muchos no le encuentran el sentido a la película. Dicen que fue un desperdicio de dinero haberla hecho, pero más bien no tienen la apertura para ver ese enfoque detrás de esta película. Sí, o esa visión. Exactamente, porque el director Nicolás tiene Echeverría. otra experiencia haciendo otro tipo de documentales y obviamente tiene una visión más amplia de las cosas. Sí, y él siempre decía que él quería abarcar Cabeza de Vaca para dar otro enfoque. Siempre dice, ¿no? La historia lo escriben los que ganan y qué es lo que queda del otro lado. Entonces Exacto. Es un punto de vista diferente acerca de la conquista. Uh-huh. Y ves todo lo que no eran simplemente bárbaros, había una conexión con la naturaleza, con el cuerpo mismo. Lo que hacen los chamanes es esta parte de reconectar, es el que sabe. Así que hace esa reconexión con la naturaleza, con su propio cuerpo, hace esa extensión y lo que busca es ayudar a los otros sanando, y de esa manera vemos que se van representando diferentes oportunidades o se crean las oportunidades para ayudar a otros. En esa película se muestra así, pero vemos que tiene una gran fortaleza desde el cuerpo energético y va ahí moviendo diferentes cosas y pues se va desarrollando desde pasar de soltar su ego, su importancia personal y de ahí comenzar a despertar. Pero ¿qué tal el papel de el chamán como el tirano, como lo conocen en los libros de Carlos Castañeda, el pinche tirano, aquel que te da con todo, en donde hay que trabajar? Y justamente creo él que estaba todos hemos dando... tenido a alguien así, ¿no? Sí, incluso no necesitas tener un chamán al lado. Justamente esa persona en tu vida que la tienes aquí y que te cae hasta la punta del hígado todo lo que hace, ese justamente es tu tirano. Y lo que se maneja ahí es que el pinche tirano es el tesoro más grande que puedes tener porque es tu fuente de aprender sobre ti, sobre tus comportamientos, pero no solo aprender a una velocidad enorme, porque si bien el choque es tan fuerte, también es la realización del mensaje que va atrás de esas acciones que están tomando. Si bien podríamos pensar que nuestros pinches tiranos en la actualidad no tienen ese enfoque o esa misión de ayudarnos de buena fe, más bien es ahí ver nosotros cuál es la misión de fondo, qué es lo que estoy sintiendo, qué me falta ahí avanzar, qué todavía me está haciendo perder mi centro en ese punto exacto y que tengo que poner atención, porque si bien se dice que el pinche tirano hace ese movimiento en un nivel, si ve que no hay una reacción, se sube el nivel de la llamada de atención. El nivel de complejidad. El nivel de complejidad, si realmente no aguantó en ese nivel, se hace un movimiento muchísimo más fuerte, y ahí es en donde o reacciona, y en el mundo del chamanismo, o reacciona o se muere. Así de, gracias por participar, pasamos con el siguiente. Sí, porque muchas veces en nuestra idea de las cosas, en lugar de ver la posibilidad de ese pinche tirano, siempre estamos renegando de lo que nos está mostrando, porque así al inicio le pasó a Cabeza de Vaca, no entendía cuál
era el motivo se detrás estaban de las aprovechando acciones. de él. Lo trataban como burro. Pobre víctima inocente, así de yo que siempre tuve puestos de poder y ahora vengo a ser aquí el cliente de este monito. ¿Y para qué? Para que me trate mal, ¿no? Pero ese es el propósito de cada uno de nuestros pinches tiranos, que nos ayuden a bajarnos de nuestro pedestal para hacer totalmente a un lado nuestra importancia personal y que el canal quede abierto y limpio para poder manifestar todo ese potencial que tenemos, porque de qué otra manera podríamos manifestarlo si seguimos cargando con nuestro ego, con nuestra importancia, con nuestros juicios y con todo lo que hemos ido construyendo. No hay manera de que nuestros dones se manifiesten de una manera pura, porque si se manifiestan, si se manifiestan desde ese punto, no seríamos de gran ayuda. Imaginemos que hubiera pasado con Cabeza de Vaca si desde ese pedestal hubiera manifestado sus dones, lo que siempre nos han dicho. Era un camino que no le estaba funcionando. ¿Qué nos dicen? No puedes ayudar desde el estado actual en que te encuentras, sino porque vas a manifestar más caos, ¿no? Sí, siempre es necesario encontrar ese equilibrio para llevarlo hacia un gran servicio. Si no, pues sí, manifiestas puro caos. Y me recordó la parte de que decía M que él no quería hacer una tarea. Yo creo que a todos nos ha pasado. Siempre nos piden algo y nosotros decimos, no, pero yo ¿por qué? Yo no puedo, no estoy listo para ello. Sin embargo, el maestro o el chamán en este momento decía, ok, yo lo estoy viendo en ti, simplemente lo haces y pues te obliga a ir hacia allá y uno dice, ay, ¿en serio estoy listo? ¿Yo por qué? Y uno ahí va renuente, pero muchas veces si te animas a dar el paso adelante, ves que todo es mucho más fácil, te rindes a comenzar a hacer de nuevas maneras. Y pues así le pasó a Cabeza de Vaca, se rindió de una u otra manera y de ahí comenzó a hacer de otras maneras y ya empezó a encontrar esa respuesta en sí mismo. Y también ahí vemos retomando la parte en cómo los chamanes, o en este caso los maestros, guían a sus alumnos y dependiendo del estilo de personalidad que tuvieran, también lo estábamos relacionando y hablábamos en la preparación de este programa con los elementos de la naturaleza. Si ustedes verán o recordarán, Cabeza de Vaca siempre estaba enlodado, siempre estaba en el suelo por los golpes que tenía que recibir, pero también físicamente estaba pues envuelto por tierra. Y justamente a este tipo de personas que son muy de pensar, voluntariosas, decimos, aprendimos que a este tipo de personas el elemento que las podría ayudar o a equilibrar sería en este caso la tierra. Por ejemplo, ¿a quién podría ayudarle el elemento aire? A las personas que son muy sensibles. Las que piensan demasiado, las que tienen la cabeza embotada de tantas los cosas. Pensamientos. Ajá. El elemento agua. Está muy identificado con las personas sensibles, clarividentes, clarisensibles. Uh-huh. Entonces es esa parte que te ayuda a expandir lo que tienes. ¿Cuál otro elemento? Y nos falta el fuego. Los pasionales, aquellos que dicen, yo sí, esto, el otro y aquello, así como que en su misma personalidad ves esa explosión de fuego. No es como ayudarlos con el elemento contrario, sino con ese elemento que es afín a ellos. Para que se transmute todo aquello que ya no... Pero esa visión fina que tiene el maestro ya depende del conocimiento del mismo maestro, por dónde te va a llevar, por dónde es tu punto de quiebre o tu punto de ayuda, y también depende de tu voluntad de aceptar esa guía. Y ahí retomamos esa parte de, ya se cansaron de jugar el juego de separación, están dispuestos a aceptar la guía y a honrarla, más que nada. Sí, sobre todo porque aquí podemos ver que Cabeza de Vaca, después de rendirse, realmente aceptó tener esa guía, porque bien pudo haber dicho, sí me rendí, pero como que no me convence lo que me estás diciendo. En cuanto me lleven para allá, yo me escapo otra vez, ¿no? Exactamente, y eso es cuando ya ahí hablamos es la total rendición de todo lo que fuiste. Dejaste atrás toda la idea que construiste sobre ti mismo y te permites hacer la construcción de algo nuevo a partir del nuevo punto en el que te encuentras. Porque vemos que aquí Cabeza de Vaca hizo todo ese cambio, de que ya fue, voy humilde,
Ya no soy Flojito y orgulloso. cooperando. Exacto. Estoy dispuesto a honrar la guía y sobre todo a hacer todas las acciones que estoy haciendo desde el corazón, desde una parte pura. Y hacer esa transformación que le ayudó ya a enfocar, si bien él no sabía o no tenía en cuenta su don, ya realmente ir con ese sentido de servicio. Y ahí es también donde veíamos que si bien podríamos decir que no se ven los dones así manifestados de todos los involucrados en esta historia de Cabeza de Vaca, sí existen dones. Justamente la visión del maestro en saber por dónde llevar al alumno es un don, pero también pues la empatía, ajá. La parte de las mujeres, del estar, porque aunque no las vemos mucho durante la película, pero sí entendemos que el papel femenino, si se alcanzan a fijar cuando vuelvan a ver la película, las mujeres también están en una misma posición de igualdad con los hombres y son vistas respetadas, o sea, no es así de, tú no funcionas, llégale, ¿no? Uh-huh. Sino que incluso cuando están en la ceremonia de ayudar a esta persona que está mal, ocupan el papel, hacen su papel de una manera, canales de energía, ¿no? Y de una manera impecable. No le meten duda, no le meten miedo, así de, no quiero, como que me cuesta mucho. No, ellas están hasta el momento en que todo termina y de la manera más pura y centradas en su labor de ayudar, uh-huh. Que es donde muchas veces nos dicen, sé un canal puro, muéstrate de manera impecable, o sea, que siempre muestres lo mejor de ti. Que aquí lo vimos de una manera muy clara. Que sería ocupar el cuerpo como una herramienta. Y todo eso lo hacen en conjunto. Inclusive el uso de las plantitas, de los enteógenos. Pues también como lo hacía María Sabina. María Sabina, sí. Que tenía esa parte de conexión, aunque el conocimiento no estaba en ella, tenía esa parte de conexión, de comunicación, ella decía, con sus niños, con los honguitos, para que les ayudaran a otros a sanar. Ellos, Cabeza de Vaca ocupaba su propio cuerpo como una herramienta, se dejaba llevar y de ahí sufría esa transformación para ayudar a otros, inclusive hasta ayudar a que reviviera una persona, pero hasta ahí empezó a aprender porque después se encuentra otra persona que muere también y hasta su amigo le hace burla, que no lo vas a revivir y se queda casi pues no, no, pero ya tenía esa visión de que había señales de que una persona sí y la otra persona no, ya empezaba a ver más allá de las circunstancias, no así como que ya voy a revivir a cualquier muerto, pues no. Así como su maestro vio las señales que lo marcaban a él para ser un discípulo, él ya también había alcanzado esa sensibilidad para ver las señales de cómo proceder, si sí o si no. Ahí es de donde hacer caso a la guía hacia dónde te haces, no nada más porque yo lo quiero salvar, porque yo sé que eso es lo que él necesita, porque yo soy el salvador y ella es la víctima. No, porque ahí es importante hacer a un lado el complejo del Salvador, ¿no? Uh-huh. Porque él ya empieza a escuchar esa misma voz interna que le dice que empiece a observar claramente esos signos que a cada uno se le indican y quizá incluso se permitió ver un poco más allá, porque ¿cuál era el propósito? Porque siempre nos han dicho, todo lo debes de hacer con un propósito, incluso inicia tu día poniéndole un propósito. Para la primera vez que usó su don para regresar a alguien, vio que había un propósito detrás de ese regreso, de esa salvación, de traer a esa persona de nuevo, porque había cosas que esa persona tenía que hacer y que iban a contribuir hacia la comunidad. Pero la segunda persona, pues si no tenía ningún propósito el que lo regresaran, pues ¿qué iba a pasar? Simplemente podía salir como en la película de Brian y la chancla. Yo era un leproso y él llegó y me curó. Y me quitó mi negocio. Pudo haber pasado ¿qué voy a hacer? Exacto, porque pudo haber pasado lo mismo con esta persona, ¿no? Si no había un propósito detrás de su regreso a la vida, pues al final capaz que termina reclamando porque lo regresaron. Pues no. Así son las viejas. ¿No? Así es el ego. De hecho, sí. Bueno, entonces nos vamos al segundo corte musical que nos va a dar la introducción, Emily. Sí, bueno, como ya les comentamos, esta película es de culto y sabían que ganó varios premios internacionales durante su año de estreno.
pues les contaré cuáles fueron los premios que ganaron. Ahora vamos a escuchar la pista denominada El agua y los sueños de Jorge Reyes. Están escuchando Trivium Espiritual a través de Bytes Radio, TuneIn y Mensajes del Corazón por Facebook. Oh, yeah.
Ya estamos de regreso en Trivium Espiritual por medio de Bytes Radio en TuneIn o también en las páginas de Facebook de Mensajes del Corazón y de Bytes Radio. Hoy estamos hablando acerca de la película Cabeza de Vaca. Es una película mexicana y española. Y tenemos ahí diferentes temas, sobre todo ligadas hacia el trabajo energético, el despertar y el darse por vencidos. Pero no de la mala manera, sino de comenzar a rendirse a algo más, dejar a un lado la importancia personal y llegar hacia esa reconexión con el espíritu o con el mismo cuerpo para ayudar a otros a través de procesos de movimientos, procesos energéticos, como lo hacen los chamanes. Así aparece Cabeza de Vaca, que de español conquistador pasó a ser un gran chamán que fue reconocido inclusive por las tribus. Eso era lo que estábamos comentando antes de llegar al segundo corte musical que nos va a dar la trivia, Emily. Sí, pues miren, les cuento. Esta película fue seleccionada por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas para representar a México en los premios Oscar de aquellos años. La película ganó en la Maquila de Oro en el Festival de Cine de Biarritz, Francia, en 1991. Formó parte de la selección oficial del Festival de Berlín y ganó el Ariel por el diseño de producción de José Luis Aguilar, entre muchas otras nominaciones y premios que ganó. Nada más tomamos algunos, porque eran demasiados para decir también. Oigan, y ya les habíamos comentado que le íbamos a pasar los micrófonos aquí a nuestro operador para que nos platique un poco. Digo, no pasó exactamente por este proceso de chamanismo, pero la semana pasada lo invitamos al curso de Reiki, entonces eso está un poco afuera de su zona de confort. Que nos cuente cómo es ese proceso de abrirse, de salir de ahí. Bueno, hola, soy Toño, para los que no me conozcan. Sí, Toño. Hola, Toño. Hola. Y soy alcohólico. No es Solo un poquito. Solo poquito. Pues fue interesante porque yo había escuchado, aparte de aquí, de las compañeras, había escuchado ya de todo esto de Reiki, de estos tipos de ¿cómo se llaman? De acciones, pues. Dije, bueno, ¿qué será, no? Tenía esa duda de qué era. ¿Será cierto todo lo que dicen? Y siempre he sido así, como que nunca me quedo con la duda. Dije, bueno, me invitaron, dije, bueno, vamos a ver de qué se trata, vamos a ver qué es, vamos a ver de llegó los 2 días. Cómo se maneja esto, qué se siente, ¿no? También, ¿por qué no? Sí, no es lo mismo que te cuenten a que lo vivas. Ajá, exactamente. Y como que esa siempre ha sido mi filosofía, ¿no? Yo no quiero que me platiquen qué se siente, a qué sabe, a qué huele, ¿no? Me gusta experimentar y me gusta decir, o quiero llegar a viejo y decir, pues sabe a esto, ¿no? No decir, me imagino que sabrá a tal. Entonces igual me pasó aquí, ¿no? Me contaron. Entonces prefiero decir, ya no puedo comer carne, pero ya la probé. ¿Y no dolió? Y no me dolió, ¿no? Y pues se me hizo algo interesante participar ahí en estas actividades. Movimientos energéticos. Ajá, y pues sí se siente. Sí, es cierto que decimos que hay algo más allá de lo que perciben los sentidos físicos. Sí, porque sí es... O sea, oía que decían, ¿no? Que ves ángeles y que ves... Yo decía, ay, ¿cómo vas a ver eso? Y ya cuando estaba ahí, pues sí alcanzaba a ver cosas y decía, caray. Eso no soy ¿Qué yo. pasa? ¿Qué pasa aquí? No es producto de mis alucinaciones, sino es producto del cansancio de mi cerebro. Sí, dije, sí, es una percepción. Al agua no le pusieron nada, a menos que las palanquetas trajeran algo, pero no, todo estaba todo normal. La jícama estaba la jícama. Pura. Muchas gracias. Tenemos un comentario del público. Gracias por participar con nosotros. Cecilia Pereira nos dice, muy cierto todo. Aparece ese maestro que nos obliga a despertar. Por eso a las mujeres medicinas se les dice, trabaja en ti. Todo tú, y al final te sientes en equilibrio para que el elemento fuego se despierte a través del servicio. Eso me correspondió vivir. Yo sabía que cuando curara, mi elemento agua y mis emociones estaría preparada, y antes de conocerlas me sembraron en el bosque. Y sembrarla en el bosque, se quedó sin comer un día y ahí encerradita en su espacio, donde estaba muy cuidada y sostenida por las otras mujeres. Ya lo contó Ceci cuando vino. Y entonces pues ahí vemos que cada quien tiene ese proceso. Toño se dio a esa apertura
eso fue pues porque él quiso. A cabeza de vaca pues lo llevó, él también quiso porque estaba en su plan de vida, pero ya, como siempre decimos, ya cuando encarnamos aquí todo se nos olvida y decimos, no, yo no quería eso, ¿cómo me voy a buscar esta experiencia? Y muchas veces se van conjuntando distintas situaciones y se dan experiencias, muchas veces benévolas y otras no. Entonces hay que tomar responsabilidad y, como dicen, siempre partir de uno mismo. El maestro no te obliga, sino que uno mismo se va indicando y ya empiezas ahí a tomar esa responsabilidad. Y si es así, pues sigues avanzando y vas viendo que realmente esa guía es amorosa, porque no es que te vayan apapachando, sino que te llevan hacia lo que requieres, hacia hacer ese cambio, y ahí vas viendo qué es lo que puedes hacer para reconectar con otra parte que tú mismo no conocías o que no creías en ti. Y sobre todo que el maestro, como hemos dicho, siempre es capaz de ver lo que podrá hacer, aunque tú mismo no tengas en que puedes llegar a dar eso, porque aquí los vemos con cabeza de vaca. En todo momento, su pinche tirano vio todo el potencial que él tenía, hasta dónde podía llegar, aunque el mismo cabeza de vaca no tuviera en ese momento la visión de ver que todo lo que estaba pasando tenía un propósito. Igual con los maestros. Nos han dicho, si ustedes pudieran ver el potencial que tienen, incluso nuestros propios maestros nos lo han dicho, es que yo veo hasta dónde pueden llegar ustedes, pero ustedes en este momento no lo ven, pero yo sí veo cuál es el potencial que tienen para dar y hasta dónde pueden llegar. Y ahí cabeza de vaca entonces lo hubiera llevado hacia más, lo que decíamos, bueno, si ya tiene el conocimiento y llegaron los españoles, tenía una gran oportunidad de pasar ese conocimiento, pero le dio miedo que lo tiraran de a loco y simplemente se ensimismó. Ahí lo que podría haber usado es el desatino controlado, que ya hemos hablado de ese. Pues si ya sabes que tienes una certeza, sabes que las cosas son así y realmente no te importa lo que dicen los demás, si te creen o no, pues ya es parte de su proceso. Pero si ya tiene esa conexión y esa oportunidad de llevar ese conocimiento a más, usando el desatino controlado, no creerse que está regresando a ser como antes, sino hacer de 2-1, compartir el mundo del chamanismo y llevarlo hacia las personas que están muy aparte, muy en la mente, pues sería otra gran oportunidad, pero no lo vio así, simplemente entró en drama. Su prueba más fuerte fue cuando vio a su discípulo ya que estaba siendo trasladado en la carreta, sí, como que ya esclavo. pero creo que ya estaba muerto, ya no podía él hacer nada, entonces ahí sí fue como que no soportó ese shock final y fue cuando realmente perdió todo su rumbo. Uh-huh. Sí, porque siempre nos han dicho, no, una vez que has empezado este camino, no dejes que te desenfoques, no dejes que el mundo te mueva. Entonces es siempre mantener en todo momento esa conexión con lo más sutil para que nada de lo que te presenta la Maya te lo creas, porque sabemos que no es real. ¿Y qué le pasó aquí al pobre hombre? Creo que nunca le explicaron ese principio básico. ¿Y qué pasó? Dejó que el mundo lo moviera. Aunque él ya tenía una apertura muy diferente, tenía otra visión de las cosas, el no entender la nueva visión con la visión anterior, caer en el drama, shock. Entrar en drama, lo movió. ¿Y qué pasa cuando te mueves? Te desconectas, y si lo viéramos más allá, pues todo el trabajo que ya había venido haciendo, pues lo hizo a un lado, lo tiró por la borda y habría que volver a comenzar, en volver a hacer otra vez ese punto de enfoque, pero ahora a partir de lo que ya había aprendido. Pero tendré que ser más rápido, ¿no? Me acuerdo, sí. Inclusive yo soy diseñadora gráfica y a veces se pierden los archivos. Entonces me encontraba mucho con una persona que decía, bueno, es que ya perdí ese archivo, pero lo puedo volver a hacer más rápido porque ya sé cómo se hace así. Pues si ya empezaste, ya hiciste una tarea, ya lo estás visualizando, ya sientes cómo es tenerlo resuelto, es más fácil volverlo a retomar, pero ¿para qué retomarlo? Mejor no perder el enfoque. Justamente con el comentario que nos hace Mayuritzin, me hace recordar cómo a veces nos queremos pues hacer la vida muy difícil, y justamente eso es lo que se ve en la época de cabeza de vaca. Si bien en esa época era necesario ir por las piedritas, por un camino tan duro, por una vida tan dura, era justamente por la época, porque en ese momento el velo todavía estaba muy grueso, era necesario un movimiento muy fuerte
como lo que le pasó en la cueva, que ahorita voy a abordar, para hacer ese cambio interno. Pero ahora, en el nivel que estamos en este momento, el velo ya es más delgado y ese proceso de ir yendo por la vida pensando que tenemos que ir por las piedritas, por las curvas, no por el camino recto, que ya nos están marcando nuestros hermanos mayores, los maestros ascendidos, que es más sencillo porque ellos ya lo vivieron, ya tienen la experiencia y nos pueden compartir. No, uno ahí va de terco. ¿De guerrero? De guerrero, que tengo que sufrirle porque si no, esto no vale y mi esfuerzo y mi aprendizaje no es válido. Y es que es lo que te enseña el mundo, si ¿no? no cuesta, no vale. Que tienes aquí todo lo que tienes que luchar, tienes que pasar sobre otros, tienes que buscar tu lugar para ser reconocido. Entonces aquí desde que nos estamos insertados, pues es eso, es una lucha, incluso muchos hasta para llegar es una lucha constante, ¿no? Y vas creciendo y te van educando de esa forma, de que todo lo tienes que luchar, a veces tienes que pasar, o te dan la idea de que tienes que pasar sobre otro, no importa quién tengas que sacrificar. Guerreando, venciendo enemigos. Exactamente, cuando realmente el camino, si nos dijeran desde el inicio que el camino es más sencillo y nada más es ¿para qué tanto brinco? Estando el suelo tan parejo y si quieres brincar, pues brinca. Y bueno, retomando esta parte de cómo los procesos tan fuertes se tenían que vivir en la época de Cabeza de Vaca, también vemos esa segunda transformación que tiene Cabeza de Vaca en lo que es la cueva, donde él entra y empieza a tener como delirios, alucinaciones, como que todo se le junta, pero es un segundo renacer. Si bien ustedes recordarán la parte del mito único de Joseph Campbell, hay una serie de etapas que tiene que seguir el héroe para ir avanzando en su camino, que viene desde que ya acepta la llamada, desde que se enfrenta con las pruebas, hasta que llega esta parte del vientre de la ballena, en donde uno está de terco de que, no, este camino no es para mí, no me siento preparado, no creo que vaya a ser, mejor me voy a esconder así como para que no me vea Dios que tengo que hacer esto, y yo creo que aquí no me va a ver. Pues resulta que en la relación, en la narración del mito de la ballena, pues Dios le manda una ballena que se lo traga y justamente está en ese vientre porque pues no obedeció lo que tenía que hacer y más que nada esta ballena en el caso de Cabeza de Vaca se ve en la cueva. Esta cueva también ya la habían usado en una película que habíamos abordado que es La Sociedad de los Poetas Muertos, en donde los chicos entran justamente a una caverna para hacer su festejo, sus celebraciones, sus sesiones, pero es una imagen muy como representativa de ese proceso interno que tienes que hacer, como regresar al vientre y hacer esa transformación para ya salir como una nueva persona. Y lo vemos en el caso de Cabeza de Vaca, que ya a partir de ese punto como que su don se hizo más fuerte, ya tuvo esta posibilidad de hacer revivir a esta persona. Me recordaste a un compañero del EMDU que después de la semana pasada que tuvimos la iniciación de Reiki otra vez, porque él ya lo había tomado, nos dice, es que ahora estoy más sensible. Nos vas pasando por diferentes etapas, porque, como siempre dicen, no eres el mismo. Entonces tú te vas transformando y según en el punto en el que estás, ya vas abriendo hacia un siguiente nivel, hacia un cierto punto y todo se va dando, pero siempre y cuando uno vaya pasando, adelantando y no simplemente retrocediendo o que estancándote en un solo lugar. Van llegando diferentes experiencias, así como Cabeza de Vaca ya iba ayudando a otros hasta que llegó con los españoles y ahí ya pues se quedó ahí encerrado, que también comentaba Gálata, que no está ahorita aquí, pero decía, es que cuando regreso al mundo normal, que pues nosotros los sábados siempre estamos juntos y es diferente la convivencia, ya cuando encuentras gente que te comprende, que vamos en la misma idea, es muy alentador. Para nosotros nos gusta mucho estar en conjunto porque vamos con las mismas ideas. Entonces de repente llegas con otras personas que vibran diferente, que tienen su enfoque pues en el mundo, lo que sea, pero es diferente. Uno se queda como que, ay, esto es el mundo. Nosotros ya estamos aquí acostumbrados. Estaba yo. Ajá. Y ahí es cuando puedes utilizar el desatino controlado y ayudar a otros. Que así espero que lo haya hecho Gálata, ¿verdad? Sí, también aquí algo que vemos es, por ejemplo, estábamos hablando que al final de la película van cargando una mega crucesota gigantesca y que nada más nos decían que es el recordatorio de que la imposición, de ¿no? la imposición de creencias, de formas de pensar,
de cómo debían de ser las cosas, porque cuando estamos hablando que era una crucesota que iban cargando como 50 personas, o un poco más. Que se creían salvadores de estos pobres indígenas. Exacto, porque ¿qué pasó con los conquistadores? Siempre a donde llegaron, que hablamos no solo de los españoles, sino de cualquier conquistador, siempre llegaron con la idea de que ellos eran superiores y traían un conocimiento diferente a las culturas nativas, originarias. ¿Y qué pasó? Fue la destrucción de todo ese conocimiento, porque muchas personas, hasta después, cuando ya que los conquistaron, vieron que las personas nativas tenían un conocimiento muy superior al de los conquistadores, y que a su vez trataron de preservarlo de alguna manera, de salvarlo, porque vieron que era útil, que dentro de esas comunidades había personas que tenían una gran sabiduría, un gran conocimiento. Qué bonito hubiera sido que esta parte de la integración y de la asimilación cultural, que era el propósito por el cual habían entrenado Cabeza de Vaca, se hubiera dado, porque esta parte de las raíces indígenas de todos estos pueblos hubiera quedado intacta hasta estos días. Sería como lo que en cierta forma le pasó a Japón, que ellos, a pesar de que tienen toda esta desarrollo tecnológico, todavía siguen rescatando y mantienen vivas sus tradiciones. Imagínense cómo hubiera sido de bonito que esto hubiera quedado en México. Porque es simplemente el acceso a la cosmovisión que tenían los pueblos originarios, el entendimiento del espíritu, de lo sutil, que ahorita nosotros pues estamos haciendo esa conexión, pero ellos ya la tenían. Entonces, al haber fusionado ambos conocimientos, hubiéramos tenido una posibilidad de llegar más allá, que tal vez en ese momento, por las circunstancias, no pudimos verlo. Y por eso el carácter del mexicano es así. De alguna manera tiene que mostrar que tiene su independencia y casi siempre lo usa a través del albur o transformando esa parte de que fue dominado. Entonces busca esa parte de no pasa nada y lo va disimulando desde distintas maneras, pero en lo profundo siempre hay algo que pues desde los mexicanos u otras culturas, pues vamos ahí viendo esa capacidad de cambio. Cada uno se resuelve siempre desde el amor, desde esa reconexión, que pues ya sean en religiones o en diferentes culturas se va haciendo esa separación, ese guerrerear, el yo soy mejor, tengo mejores herramientas, pero pues nosotros decimos, pero qué tal que no vemos esas diferencias y vamos hacia la unificación, el buscar que todo viene hacia uno solo, y el guagua hizo su presencia. El guagua dijo, quiero participar, ¿cómo Esa no? fue la participación del guagua, y ahora sí, ya nos despedimos por el día de hoy. La próxima película va a ser El Mundo Según Garp, pero va a ser hasta el 2 de marzo, me parece. La próxima semana no nos vemos porque vamos a estar en el bazar. Si quieren acompañarnos, vamos a estar en el mercadito artesanal en la zona de Azcapotzalco, en el conocido Parque de la China, donde hay una estatua de José José. José chiquito, dicen. Sí, los invitamos, por favor, acompáñenos. Vamos a estar dando servicio a estos angelitos peludos y pues también a sus dueños, porque básicamente toda esta relación de que se forman las mascotitas surge mucho de nosotros los dueños, de lo que estamos trabajando en ese momento. Pero bueno, si no nos han conocido en vivo, por favor acompáñenos y también échenos la mano, ayúdenos a ayudar a estos angelitos, porque justamente todo lo que recabemos en este evento va a ser a beneficio de un albergue, en este caso el albergue de Tonka y Jack. Así es, así que participen, vamos a llevar diferentes cosas. Y sí, el Reiki, también va a haber flores de Bach para los perritos y pues, pulseritas, collacitos para los perritos. Ajá. Hay cosas personalizadas también. Ahí visítenos y si conocen a alguien que le interese, recomiéndenos también. Entonces nos vemos hasta el 2 de marzo. Así es, con la película de El Mundo Según Garp. Y ahora sí nos despedimos. Yo soy Mayritzen en Amoroso Servicio de Luz. Gracias por estar. Y les presento acá al guagua hermoso. Hola, guagua. Nos vemos a las 7 de la noche, hora Ciudad de México, con las canalizaciones de parte de los ángeles, maestros ascendidos. También hay oráculo de ángeles. Y como dice Sandri, según los participantes que lleguen, serán las secciones que abran el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Y nos vemos ahí al ratito. Y bueno, yo soy Sandriana. Les quiero recordar que todas las películas que hemos abordado en todos estos programas de Tribuna Espiritual las pueden encontrar en nuestra página de internet, que es lemdu.info. Y no solamente los programas de Tribuna Espiritual, tenemos muchísimas participaciones de los demás lemdus del mundo que están en diferentes partes y que cada semana tienen contenidos muy interesantes. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos.
Y si no pueden, o no tienen una conexión a internet estable, pero quieren seguir escuchando nuestros programas, pueden suscribirse al podcast. Ahí están todos los programas, tanto de Trivium Espiritual, los programas de los sábados a las 7 de la noche, las canalizaciones, la plática temática, los cafecitos para el alma. O sea, tenemos una gran variedad de contenidos a los cuales ustedes pueden accesar, descargan a su celular y los escuchan cuando quieran, sin necesidad de una conexión a internet. Bueno, yo soy Emelis, muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Vamos a escuchar la última pista, que se llama La diosa de las águilas, de Jorge Reyes, y nos vemos dentro de 15 días. Nos escuchamos dentro de 15 días. Esto fue Trivium Espiritual a través de Bytes Radio, TuneIn y mensajes del corazón por Facebook. Hasta pronto. Oh,